Estimados y estimadas participantes, bienvenidos a esta segunda unidad de la asignatura de Derechos Humanos, que trata sobre los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, así como los mecanismos internacionales de protección de estos derechos. La clasificación de los derechos humanos se puede entender desde el punto de vista histórico, si bien su pleno reconocimiento no ha sido directo, más bien evolutivo. Los distintos derechos humanos se fueron reconociendo de forma progresiva a través de una sucesión de acontecimientos históricos que tuvieron como resultado su consagración como auténticos derechos y, como tales, fueron difundidos y definidos internacionalmente. Así, podemos distinguir entre derechos de primera, segunda y tercera generación. Dicha clasificación, propuesta por el jurista Karel Basak en 1979, no solo responde a la etapa en la que fueron aceptados, sino a las funciones y valores a los que hacen referencia. En la actualidad, el esquema propuesto por Basak se ha ampliado, surgiendo el debate entre los que propugnan la existencia de los conocidos como derechos de cuarta y quinta generación. La primera generación de derechos humanos que fueron reconocidos son aquellos cuyo contenido se dirige a limitar la acción del poder y garantizar la participación política y la libertad de los ciudadanos, de ahí que se conozcan como derechos civiles y políticos. Su aceptación llegó a finales del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, de la mano de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Carta de Derechos, Bill of Rights, de la nueva nación norteamericana. Tales derechos constituyen una doble exigencia para los Estados. Por un lado, el deber de garantizar su libre y pleno gozo, y por otro lado el deber de abstenerse en interferir en su ejercicio. Su plena consagración, dotada de mayor carácter internacional, se alcanza con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966 y sus dos protocolos de 1966 y 1989. En este apartado de la unidad tendremos la oportunidad de mirar más a fondo el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos, estudiando las obligaciones de los Estados parte que contiene, los derechos que reconoce, las restricciones permitidas a estos derechos, las suspensiones permitidas a las obligaciones jurídicas de los Estados, así como los mecanismos de implementación que ha creado para revisar el verdadero cumplimiento de las obligaciones jurídicas por parte de los Estados. La segunda generación de derechos humanos que fueron reconocidos son aquellos cuyo contenido propugnan como valor fundamental la igualdad y están dirigidos a garantizar unas condiciones de vida digna. Su aceptación llegó en el siglo XIX y XX, después de la Primera Guerra Mundial. Por su naturaleza son fundamentalmente derechos económicos, sociales y culturales. Como sucede con los derechos de primera generación, estos derechos fueron plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, el mecanismo internacional que reconoce específicamente estos derechos y que crea un sistema de control que vela por su garantía, protección y respeto es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aprovecharemos en este apartado también para estudiar con mayor detenimiento este pacto, estudiar las obligaciones que él contiene, los derechos que reconoce, las restricciones que permite sobre estos derechos, las suspensiones permitidas a las obligaciones jurídicas que crea para los Estados y los mecanismos que controlan la implementación de dichas obligaciones. En último término, estudiaremos los derechos humanos de tercera generación, conocidos como derechos de los pueblos y de las sociedades. La tercera generación de derechos humanos, en ser reconocida, pivota básicamente en torno al valor de la solidaridad, siendo su principal función fomentar las relaciones pacíficas entre los pueblos. Esto explica que su reconocimiento llegará a finales del siglo XX, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y a principios del siglo XXI. Las reflexiones que inspiraron el terror de esta terrible guerra promovieron la creación de un sistema internacional que asegurara la paz mundial y la creación de un sistema de arreglo pacífico de controversias entre los Estados. Bajo estos fundamentos nace precisamente la Organización de las Naciones Unidas como un eje de cooperación interestatal cuyo principal esfuerzo es el evitar que los terrores de la guerra vuelvan a repetirse.
Así, en el año 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas, donde queda establecida la cooperación internacional para la solución de controversias entre los Estados, así como también la promoción de los derechos del hombre y sus libertades fundamentales, y donde surgen también de manera más clara los derechos de tercera generación. La órbita sobre la que estos derechos planea se extiende más allá del individuo, a diferencia de los derechos humanos de primera y de segunda generación, encontrando como eje fundamental cuestiones de carácter supranacional, como pueda ser el derecho a la paz o a un medio ambiente sano. Estos derechos, también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, pues se presentan como una respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones. Hacen referencia a tres tipos de bienes: la paz mundial, el desarrollo y el medio ambiente. Implican tres tipos de obligaciones para los Estados: la obligación de garantizarlos, la obligación de respetarlos y el deber de promoverlos, es decir, establecer las medidas que sean necesarias para que estos puedan desarrollarse de forma plena. No existe, a diferencia de los derechos de primera y de segunda generación, un único instrumento que los contemple y los consagre, sino que ellos se encuentran consagrados en diferentes instrumentos. Veremos cuáles son y estudiaremos algunos de estos derechos. En último término, estudiaremos el conocido como Examen Periódico Universal o EPU. Este es un mecanismo de control del cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales que han suscrito. A través de este procedimiento del EPU, que se da frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en su sede en Ginebra, se evalúa la situación de los derechos humanos en los países miembros de la ONU, y esta situación es revisada cada 4,5 años. Cabe decir que fue precisamente el año pasado en que Panamá se enfrentó a dicho examen. Quedo atenta para cualquier pregunta o cualquier incertidumbre que tengan los participantes sobre el contenido del curso, de esta unidad del curso, que espero satisfaga sus expectativas. Saludos.